Invocación de métodos remotos. Vamos a revisar el RMI de Remote Method Invocation. En RMI, un objeto que realiza una llamada puede invocar a un método alojado en un objeto remoto y todos los detalles de la comunicación son ocultados al usuario. El middleware se va a encargar de la comunicación. Pensamos que hay un cliente que se comunica con un servidor que tiene objetos remotos. Estos tienen que estar registrados y es a través de este tercer elemento que el cliente puede ubicar los objetos que están disponibles y los métodos que están disponibles para ser invocados remotamente. RMI permite que el programador pueda hacer uso del paradigma orientado a objetos en el desarrollo de sistemas distribuidos de software y de esta forma poder emplear objetos, clases, herencia, además de metodologías y herramientas asociadas al desarrollo orientado a objetos. Vamos a revisar esto con Python. RMI es un framework que utilizan lenguajes de alto nivel, como es el caso de Java, como es el caso del Python. Viene de las siglas Remote Method Invocation y esto permite a un objeto o a una aplicación hacer uso de los métodos de un objeto que se encuentra en otra máquina. Esto se realiza a través de sockets, a través de paso de mensajes, pero toda esa capa de comunicación está oculta al programador. El programador hace su desarrollo como si ese objeto estuviera localmente, siendo que es remoto. Bien, esto hace que el desarrollo sea más fácil al ocultar toda esa capa. Vamos a ver un ejemplo pequeño. Aquí vamos a tener una aplicación que involucra a dos clases. Tenemos la clase almacén, que genera objetos que simulan ser un almacén, en donde hay un inventario, se puede hacer el listado del inventario, se pueden hacer guardados de artículos en ese almacén, se pueden devolver artículos de ese almacén. Entonces, aquí en un inicio, el definite pues nos habla acerca de su constructor. Al momento de construirse tiene un inventario predefinido, la silla, el scooter, lámpara, laptop, mesa. Tenemos el método lista, en el cual se muestran los contenidos de ese arreglo. El método devuelve, en el cual a un artículo se saca del inventario. Esto se hace a través del nombre. Teniendo el nombre del artículo, se hace un remove sobre el arreglo. Y el guarda, en que funciona parecido. Teniendo el nombre del artículo, pues se hace un append sobre ese arreglo, sobre ese inventario y se añade en el almacén. Bien, vamos a ver la clase persona. Las personas hacen uso del almacén, hacen depósitos, visitas al almacén y recuperaciones de artículos del almacén. Una persona se construye con su nombre, se le pasa un nombre y se construye un objeto persona. Las personas visitan un almacén, se le pasa un objeto almacén y entonces esa persona ya puede ir al almacén a hacer depósitos y recuperaciones de artículos. Aquí está el método deposita, en el cual se le pregunta, se hace un input, se hace como un readline de qué es lo que va a depositar y eso es lo que se deposita. Es el mismo caso para la recuperación. Se pregunta qué es lo que va a recuperar y eso es lo que lo que se va a recuperar. Aquí en este caso, por ejemplo aquí en este print se le muestran los listados y se le dice que escriba que desea recuperar o vacío, es decir, se acepta que nada más de un enter. Si da un enter no hace nada. Si escribe el nombre de un artículo, es decir, si existe artículo, entonces se hace un try de la devolución de ese artículo. Si ese artículo no existe, se lanza una excepción, no va a ser posible sacar ese elemento del arreglo, ¿no? Y manda ahí un mensajillo, no fue posible recuperar. Y bueno, esas son las dos clases que incluirían esta aplicación. Y tenemos ya aquí propiamente su script de aplicación. Aquí se importa la clase persona, se importa la clase almacén. Y tenemos aquí ya el import de Pyro, pero ahorita todavía no lo vamos a utilizar. Entonces se genera el objeto almacén, que se llama mi almacén, se genera el objeto persona, que le vamos a llamar Julián, el objeto persona Julieta, y estos objetos Julieta visita mi almacén y Julián visita mi almacén. Entonces vamos a verlo correr.
Ahí va la visita. Y pues bueno, primero Julián visita el almacén. El almacén contiene silla, scooter, lámpara, laptop, mesa. Y pregunta, ¿qué se desea depositar? Pues pensemos que queremos depositar una aspiradora. Entonces Julián, guardando aspiradora, se añade en el inventario del almacén. ¿Qué deseamos recuperar? Una silla. Recupera la silla. Y ahora va Julieta, quien visita el almacén. ¿Qué desea depositar? Vamos a darle vacío. No cambia el inventario. ¿Qué desea recuperar? Nada. Y gracias. Esa sería la pura aplicación pequeñita orientada a objetos. En el siguiente video vamos a ver cómo se puede hacer esto utilizando RMI. Para el caso de Python, necesitamos hacer uso de la biblioteca Pyro. Seguir trabajando con el mismo ejemplo, pero ya haciendo uso de RMI, de invocación de métodos remotos. Aquí, a diferencia del código anterior de la clase, ya tenemos el indicador de quién va a interpretar este código. Esto es porque esto ya se va a lanzar como un programa, ya no va a ser una clase que es importada para otra clase o que es importada para un programa principal. Este ya va a ser un programa principal. Importamos Pyro para hacer uso de RMI. Indicamos que esta clase se va a anunciar en la red. Indicamos el comportamiento con behavior. Decimos que va a ser single. Existen otras opciones como per call y session. Para el caso de single, indicamos que una vez que se cree el objeto a partir de esta clase, ese objeto va a ser persistente. Ese objeto, los cambios que le realicen se van a quedar y nuevos clientes van a ver esos cambios anteriores. Y si esos clientes están conectados al mismo tiempo, pues al mismo tiempo van a estar viendo cómo va cambiando ese objeto. Es uno solo. Si decimos que el modo es per call, va a haber un objeto por cada llamada de métodos. Si tú invocas ese objeto y a uno de sus métodos, se crea y después de ese método se descarta. Cuando es por sesión, es por una conexión. Si tu programa accede a ese objeto y está invocando sus métodos, ese objeto es persistente mientras ese programa esté conectado. Cuando termine ese programa, se acabó. Bien, aquí es exactamente el mismo código, su constructor, el lista, devuelve, guarda. Y aquí ya tenemos definido un main. En el main se invoca el demonio de Pyro. Eso quiere decir que va a estar ahí un socket escuchando en la red por conexiones. Se anuncia como ejemplo punto almacén y dice que no va a hacer uso de un servidor de nombres. Vamos a hacerlo uso de un servidor de nombres al final. Vamos a ver por qué es conveniente usarlo. Y bueno, ya si esto se ejecuta como un main, se lanza el main. Si no, no se lanzaría. Persona. La clase persona es exactamente la misma y nuestro script de visita tiene unos ligeros cambios. Está el import de Pyro. Ya no aparece la importación de la clase almacén, porque ahora almacén se va a obtener a través de la red. Aquí hay una variable URI, identificador único de recursos, y ese identificador es el que requerimos para poder hacer uso de almacén que está en red. Una vez que se lo proporciono, así es como construyo el objeto mi almacén de la clase almacén. Julián y Julieta, las personas se construyen igual y hacen su visita de la misma forma. Vamos a ver cómo funciona esto. Lanzo el almacén y ya el almacén está corriendo, está esperando por conexiones. Este es mi identificador, lo voy a requerir para que pueda hacer la visita. Hago la visita y me dice cuál es el URI del almacén y se lo proporciono. Y ya, esto funciona exactamente igual que el anterior, pero ahora ya estoy haciendo uso de invocación de métodos remotos. Pensemos que voy a guardar una sierra, voy a recuperar la mesa, voy a guardar un lápiz, voy a recuperar ¿qué será? Un borrador. Borrador no existe y me lanza la excepción y termina. Voy a ver que del lado del almacén se muestran las acciones: Julián guardando una sierra, Julián recuperando una mesa, Julieta guardando un lápiz, y Julieta no pudo recuperar nada, entonces pues no se lista nada. Ok. Vamos a ver el último ejemplo.
a ver el mismo ejemplo, pero ahora haciendo uso de un servidor de nombres y habilitando la conexión a través de máquinas remotas, porque como lo teníamos, únicamente va a funcionar en la máquina local. Por seguridad solamente está habilitada la conexión a través de tu máquina local. Ya cuando quieres que esto funcione a través de la red, pues hay que hacer unos pequeños cambios que vamos a verlos. Para el caso de almacén, el código es exactamente el mismo. Aquí ya en el main es donde vemos un cambio. Aquí establecimos la variable ns ahora en verdadero. Anteriormente estaba en falso. Ahora indico que voy a hacer uso de un name server. El name server me va a permitir no estar utilizando el URI y necesitar proporcionar el URI a cada aplicación que quiera acceder a un objeto remoto. En el name server se van a registrar los objetos y entonces tu programa accede al name server y de ahí ya puede acceder directamente a los objetos sin conocer el URI. Aquí ya también establezco el parámetro host. Este host es mi dirección en donde se encuentra mi objeto remoto. En este caso almacén, donde se ejecuta almacén es de donde yo requiero pasarle la dirección IP, ya sea la dirección IP o sea el nombre, ¿no? Si tuviera ahí un servidor registrado en un DNS, pues bueno, se lo paso y esto va a funcionar. Para el caso de la clase persona es exactamente la misma. Ahora en visita, aquí explico ahorita qué es esto, pero en visita la modificación que hacemos es al crear el almacén. Cuando creo mi almacén, ya no le paso la URI, le paso esta cadena, el pyroname ejemplo.almacén, su nombre, el nombre que establecí en el almacén, porque lo estoy anunciando como ejemplo.almacén. Entonces aquí yo lo que indico es que pues, se vaya al servidor de nombres a buscar al ejemplo.almacén y así es como se crea. Aquí pues ya tengo la creación de mis personas y sus visitas que son idénticas. Vamos a verlo funcionar. Está el pyro.ns con el parámetro "-n" con esta dirección IP. Pyro 4-ns es lo que me va a lanzar mi servidor de nombres. Al mandarle este parámetro permito que la conexión sea a través de la red. Si lo ejecuto así nada más, se lanza el servidor de nombres, pero partiendo de que todas las conexiones van a ser en localhost, que sería el caso cuando estás haciendo un desarrollo que todavía no va a producción, pues bueno, las conexiones nada más deberían de ser en el localhost. Bueno, le voy a regresar la dirección IP que tengo y se lanza el servidor de nombres. Ahí dice, ¿no? Pyroname server. Vamos a ejecutar ahora el almacén. Ya está corriendo el almacén y vamos a ejecutar una visita. Y ahora ya se conectó, ya está mi visita y ya no tuve que pasarle la URI. Aquí pues bueno, lo voy a dejar en vacío. Vamos a ver esto mismo, pero ya conectado a un lugar remoto. Esta es otra máquina. Entro al ejemplo 3 y desde aquí lanzo la visita. Esta visita va a tener un pequeño cambio. Los objetos ya no son Julián y Julieta, ahora es Bernarda y Benito. Pensemos que Bernarda va a guardar oro y va a sacar una mesa. Benito guarda plata y va a sacar un scooter. Y ahí está. Si yo de este lado hiciera la visita, pues ya tengo oro y plata, ¿no? Lo que había dejado el cliente anterior. Estas conexiones pudieran ser concurrentes, en fin, prueben los ejemplos y vean cómo funciona.